Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Como coordinador del Grupo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos de la SED, pues siempre es un privilegio, ¿no?, poder dar paso al conocimiento relacionado con las enfermedades raras y también con los tratamientos disponibles. Y también yo creo que es una responsabilidad de todos los profesionales dar visibilidad a este tipo de enfermedades, ¿no? Nos encontramos ante el denominado paradigma de la rareza, ¿no? Enfermedades poco frecuentes, ya sabéis, uno con una frecuencia menor de 1 cada 2000 habitantes y también con características que son muy semejantes entre ellas, pero también específicas y que nos implican un conocimiento y la necesidad de profundizar en cada una de ellas. Hoy vamos a hablar concretamente de la hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Tiene algunas características, como ya decíamos, relacionadas con la cronicidad también, ¿no? y con los problemas graves, crónicos que origina, ¿no? Principalmente en el esqueleto, pero también con otras comorbilidades sistémicas, como veremos, ¿no? La verdad es que el conjunto de enfermedades raras, y esta también lo es, sobre todo no solo desde el punto de vista de la prevalencia, sino también las implicaciones que supone para la cronicidad, la discapacidad, la disminución de calidad de vida y también lo que lleva asociado el cuidado de estos pacientes, pues nos embarca, ¿no?, en un conjunto de enfermedades realmente donde es más necesario que nunca encontrar tratamientos que permitan, si no la curación, por lo menos la disminución de las comorbilidades y también la mejora de la calidad de vida, ¿no? En este caso, y iremos avanzando en ello, ¿no?, pues esta situación que deriva en una afectación del esqueleto, ¿no?, donde los huesos no crecen adecuadamente, que ocasiona una debilidad general de estos pacientes, pues sin duda condiciona sus actividades diarias que van desde las tareas del hogar a trabajar, el autocuidado, incluso el descanso nocturno. Desgraciadamente, es una enfermedad también que comienza en la infancia y que es importante tratar lo antes posible. Y la verdad es que los tratamientos que teníamos hasta no hace mucho tiempo, pues apenas abordaban la necesidad de tomar múltiples suplementos orales de fósforo y vitamina D. Que por otra parte, pues muchas veces sus propias necesidades obligaban incluso al fraccionamiento del sueño para la toma, ¿no? Yo creo que afortunadamente contamos ahora con nuevos fármacos, anticuerpos monoclonales, que nos dan unas posibilidades terapéuticas que veremos a lo largo de las presentaciones. Aparte del conocimiento de la enfermedad y el conocimiento de la terapéutica, yo creo que es clave la integración del farmacéutico en este equipo multidisciplinar, ¿no? Y por ello, hoy contamos con 3 extraordinarios ponentes. El primero de ellos es el doctor Francisco de la Cerda. Él pertenece al Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Buenos días, Francisco. Después continuará el compañero Manuel Parrón Pajares. Él pertenece al Servicio de Radiología Pediátrica de la Unidad Multidisciplinar Esquelética, una unidad específica también del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días, Manuel. Buenos días. Y por último participará Miguel Ángel Calleja Hernández, del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, que nos informará y nos contará un poco la experiencia y la necesidad del abordaje multidisciplinar. Buenos días, Miguel Ángel, también. Y ya sin más solución de continuidad, voy a dar paso al doctor de la Cerda. Buenos días y cuando quieras, Francisco. Bueno, pues buenos días, José Luis, muchas gracias por la presentación. Y bueno, agradecer a los organizadores el que me hayan invitado, ¿no?, a este interesante webinar matutino. Declaro en principio mi conflicto de interés y bueno, comentar que, metiéndonos un poco en el tema, la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, o de sus siglas en inglés XLH, como ya se ha dicho, es una enfermedad metabólica progresiva y crónica
que provoca un defecto en la mineralización del hueso, y puede afectar bien al hueso en crecimiento, como es el caso de los niños, o niños adolescentes o bien de los adultos. Es una enfermedad que se conoce que está provocada por una mutación en el gen FEX. Este es un gen que se localiza en el brazo corto del cromosoma X, y las mutaciones inactivadoras de dicho gen, por mecanismo todavía no bien conocido, conlleva un aumento descontrolado de FGF23, que va a ser, digamos, la proteína que va a adquirir el papel fundamental en la fisiopatología de la enfermedad, como veremos después. Pues es la responsable de la pérdida de fósforo por orina y la menor producción de vitamina D activa. Se hereda de una forma muy característica, que es dominante ligada al X, y a veces eso nos va a permitir incluso identificarla en patrones, en árboles genealógicos o en familias con muchos miembros, identificar este patrón de herencia. Y tiene una prevalencia de enfermedad rara, como se ha dicho. Antes de nada, comentar el papel fisiológico del FGF23, porque nos va a ayudar a ver qué es lo que ocurre después en condiciones patológicas. Pues bien, esta molécula en condiciones normales aumenta para cuando sube los niveles de fósforo en sangre, para ayudar a mantener la homeostasis, de manera que sube el fósforo en sangre y sube el FGF23, y este a nivel de la célula del túbulo proximal, como vemos aquí en la diapositiva, lo que hace es inhibir la transcripción del receptor sodio-fosfato, con lo cual impide la reabsorción y aumenta la eliminación por orina de fósforo. De la misma manera, reduce la formación de vitamina D, el paso de 25 a 1,25, que es la forma activa, y de esta manera también va a disminuir la absorción de fósforo a nivel intestinal, es decir, aumenta el fósforo en sangre, aumenta la eliminación por orina y disminuye la absorción intestinal. En condiciones normales, una vez que el fósforo llega a su punto de homeostasis, digamos, el FGF23 volvería a bajar. Pero en la XLH no ocurre esto. Como hemos dicho, existe un aumento desproporcionado y no se somete a la regulación fisiológica, con lo cual vamos a tener un fósforo permanentemente bajo por un aumento de la eliminación urinaria del mismo, unos niveles de 1,25 bajos, inapropiadamente normales, y esta circunstancia va a conllevar que el hueso se mineralice de una forma anómala y entre un metabolismo anormal, que nosotros lo vamos a ver analíticamente por una fosfatasa alcalina muy elevada. Simplemente recordar que los niveles de fósforo dependen de la edad, especialmente en pediatría, y como podemos ver aquí en la diapositiva, pues niños de 1 año que tengan niveles de fósforo de 4,5, 4,7 se considera una hipofosforemia, lo cual es un nivel totalmente normal, incluso en el límite alto cuando es un adulto. Y bueno, esto produce un espectro de manifestaciones clínicas en las que no vamos a entrar por el tipo de charla, porque abarcan desde el cuadro típico de raquitismo en la infancia, que es talla baja, deformidades esqueléticas, especialmente deformidad en varo o valgo de miembros inferiores, dolores óseos, dolores articulares. Son muy características las infecciones, los accesos dentales. También puede darse dolores de cabeza provocadas por malformación de Chiari. Y bueno, la clínica cambia, pero no desaparece cuando los pacientes se hacen adultos. De hecho, en adultos están descritos fracturas patológicas, artrosis, calcificaciones extraóseas del tipo endosopatía o estenosis espinal, que pueden llevar una estenosis del canal medular. Pueden producir hipoacusia por alteración en los huesos del oído. Y lo que ya, como ha dicho José Luis, es común en niños y en adultos es la importante discapacidad. La importante discapacidad que produce esta enfermedad y el impacto en la calidad de vida, ya que en el caso de los niños pues le limita las actividades normales, el correr, el poder hacer deporte, el relacionarse en cierta manera, en definitiva, con sus compañeros, y en el caso de los adultos pues también va a conllevar en algunos casos incluso imposibilidad para desarrollar determinados tipos de trabajo. También, como se ha dicho, durante 40 años el tratamiento ha sido, digamos, paliar lo que conocíamos de esta enfermedad, es decir, aportar fósforo, que se perdía por orina, y aportar vitamina D activa, que sabíamos que la tenía baja. Este es un tratamiento que llamamos convencional. Entonces, consiste en administrar fósforo hasta 5 veces al día y vitamina D activa cada 12 o 24 horas. De esta manera, se consigue mejorar el crecimiento, las deformidades esqueléticas y la mineralización ósea. Si bien este tratamiento tiene una eficacia subóptima, porque hasta el 25 o 40% de los pacientes que tienen XLH bien controlado muestran que no se consigue una talla óptima, una talla diana aceptable, y además persisten las deformidades esqueléticas. Por otro lado, son frecuentes los efectos adversos derivados de esta medicación, como son el hiperparatiroidismo secundario, la hipercalciuria o la nefrocalcinosis. Además, tiene un importante impacto en la calidad de vida, como os he dicho, porque obliga a, primero, que el fósforo
tiene un sabor malo, tiene importantes efectos gastrointestinales, provoca diarrea, intolerancia, además fragmenta el sueño, como se ha dicho, porque obliga, o lo suyo, en niños pequeños, darlo 4 o 5 veces al día. Los padres tienen que despertarse por la noche y darle el fósforo al niño dormido. Y todo esto pues, lleva importantes limitaciones funcionales que persisten, ¿no? A pesar del tratamiento. Y ello acarrea una baja adherencia. Se ha descrito que hasta el 33% tienen una adherencia inferior a la deseada. Y nosotros vemos, los que vemos a estos pacientes, vemos como en la adolescencia, muchos de ellos deciden no tomar la medicación, toda la vida tomándola y deciden no tomar. Y además no actúa sobre el mecanismo fisiopatológico. Esto, como decimos, un tratamiento que lo que hace es paliar, digamos, las manifestaciones, pero de hecho aumenta los niveles de FGF23, los aportes de fósforo, vitamina D. Y eso hay estudios que lo han correlacionado con aumento de la morbilidad cardiovascular. Y los niveles de FGF23 aumentados se han descrito, sobre todo en población adulta, aumentos de fenómeno cardiovascular. Por eso es tan importante la llegada de Blusomab, de Crysvita. Es un anticuerpo monoclonal recombinante humano que ya actúa específicamente contra, digamos, atacando el problema fisiopatológico, atacando el FGF23, puesto que se une a él e inhibe su actividad. Y de esta manera, pues aumenta la reabsorción tubular de fósforo y la concentración sérica de 1,25. Aquí está de forma resumida el desarrollo clínico pediátrico de esta molécula, no voy a entrar, pero de los ensayos en fase 2 publicado en 2018-2019 hasta el fase 3, el fase 3 en el que se compara al tratamiento convencional con fósforo y vitamina D. El fase 3, sí, en esta diapositiva, se publicó en Lancet en el año 2019 con 61 pacientes en edades comprendidas entre 1 y 12 años y eran pacientes que tenían un raquitismo severo, con una escala de raquitismo, una escala de más de 2 puntos. Entonces, bueno, se randomizó 1-1, tratamiento con Blusomab cada 15 días y el otro tratamiento convencional, y una duración de 64 semanas. Y se vio que los pacientes que recibieron tratamiento con Blusomab en comparación con los que tomaban tratamiento convencional, tenían una mejoría en los índices de raquitismo, como vemos aquí en la figura del medio a la izquierda, una mejoría en los niveles de fosfatasa alcalina, que traducen un mejor metabolismo de hueso, alcanzaban una mejor talla, y además una mejoría funcional que se manifiesta en el test de la marcha de los 6 minutos. Todo esto con un buen perfil de seguridad en cuanto a efectos adversos del fármaco. Y bueno, pues estos fármacos, o Blusomab, como fármaco que se financia bajo modelo del pago por resultado, pues llevan asociado, que es la segunda parte de esta charla, pues llevan asociado un protocolo farmacoclínico. Este protocolo se aprobó recientemente en el caso de Crysvita, en enero, y bueno, esto está consensuado o está hecho dentro de un grupo de expertos científicos de ámbito multidisciplinar que están formados para ello y se aprueban en el seno de comisiones institucionales del Sistema Nacional de Salud. Y son estos expertos que se reúnen los que ayudan a decidir, en base, por supuesto, a los ensayos clínicos y a los datos de los ensayos, cuáles son las variables que debamos medir en estos pacientes para evaluar la respuesta al tratamiento y cuándo hay que medirla. En el caso de Crysvita, entonces se ha aprobado que se consideran pacientes candidatos a iniciar el tratamiento aquellos que cumplan todos estos criterios, a partir del año de edad, que es lo que aparece en el fase 3, y adolescentes en periodo de crecimiento. Diagnóstico confirmado. Deben haber sido tratados con fósforo y vitamina D al menos durante 12 meses y que presenten una evidencia radiológica de enfermedad ósea y una puntuación total del raquitismo de más de 2 puntos, que es lo mismo que veíamos en el ensayo, ¿no? Y que no se haya producido el cierre epifisario. Se consideran, según este documento, pacientes respondedores aquellos los que después del año se consigue una mejoría en el score del raquitismo de más de 1 punto y que se mantenga en el segundo año. ¿Vale? Y bueno, aquí es donde entra Valtermed, que bueno, yo, Valtermed, la experiencia que tengo es limitada, de haber introducido los datos para hacer el seguimiento de estos pacientes. Y Valtermed, bueno, como yo creo que sabéis mejor que yo, es una plataforma en la que se pretende medir lo mismo que se ha medido en el ensayo clínico, pero además ver la eficacia que ha tenido y la efectividad que tiene en nuestros pacientes, ¿no? en la vida real. Entonces, digamos, medimos las variables del ensayo, pero además las que este grupo de expertos considera que son necesarias. Es decir, consiste en pasar de la teoría esperada a la práctica observada, de aquello que los ensayos nos muestran a la eficacia real en nuestra práctica diaria, ¿vale? Esto está destinado a medicamentos que generan cierta incertidumbre en el sistema, bien desde el punto de vista clínico, financiero o social. Y bueno, esto consiste en una plataforma en la que hay que introducir una serie de formularios, algunos de ellos son obligatorios,
y otros son complementarios. Los obligatorios contienen la información mínima necesaria para medir las variables del acuerdo de pago por resultados, y hay otros complementarios en lo que es una información adicional consensuada para profundizar, digamos, en la respuesta y en el conocimiento de la enfermedad y del fármaco, ¿no? El objetivo es añadir los máximos datos posibles. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros en el caso de Burosumab, pues tenemos que introducir, nos pide cambios que se hayan producido en relación a los niveles de fósforo a lo largo de la vida del paciente. Es decir, registrar para medir y en base a ello evaluar y poder tomar decisiones que nos permitan mejorar. El seguimiento, bueno, traigo algunos pantallazos a modo de ejemplo, niveles de fósforo, cómo los niveles de fósforo se modifican. Esto nos permite además que todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud podamos disponer de una información real, objetiva, transparente y además compartida, que nos permita conocer con precisión cuál es la efectividad y la seguridad de este fármaco en cuestión en nuestros pacientes. Porque no olvidemos que muchos de los pacientes que nosotros atendemos en el día a día no son los mismos que participan en los ensayos, bien por su comorbilidad o bien, en el caso de pediatría, caso bien por su edad avanzada, ¿no? Y bueno, pues seguimiento, estos son los de formulario obligatorio, incluye hasta los 5 años, una serie de parámetros, como vemos aquí, y después una información complementaria que sería de 1, 3 hasta los 10 años. Como veis aquí, una información analítica, una información radiológica y una información antropométrica. Como único, de momento, bajo mi experiencia como crítica, pues quizás supone una carga extra de trabajo, especialmente en los estadios iniciales, es laborioso, incluso al principio, la cantidad de información hace que sea un poquito, podemos decir, incluso tedioso, pero bueno, por lo que se ve después, esta tarea después se hace un poquito más llevadera en la fase posterior. Y simplemente eso, a modo de conclusión, pues decir eso, que es una enfermedad, la XLH, rara, con manifestaciones esqueléticas, con un impacto elevado en la calidad de vida, y el tratamiento convencional alcanza resultados subóptimos, y nuestra expectativa y lo que tenemos en los ensayos es que Crysvita ha demostrado mejores resultados en el tratamiento convencional, mejores que el convencional, y que Valtermed ofrece la oportunidad de medir y evaluar el impacto real de Crysvita en nuestra práctica clínica. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por este ejercicio de síntesis. La verdad es que repasar toda la enfermedad, su diagnóstico y también su sintomatología y los tratamientos disponibles y además introducir el seguimiento, ¿no?, que se produce con Valtermed, pues no era fácil en tan pocos minutos, y creo que lo has conseguido brillantemente. Así que muchas gracias. Bueno, a continuación contamos con la intervención de Manuel Parrón Pajares, como comentaba, es del Servicio de Radiología Pediátrica, y nos va a dar su visión también de lo que sería el diagnóstico y el seguimiento a través de radiología pediátrica. Muchísimas gracias. Encantado de participar en este foro. Pues yo voy a hablar de las pruebas diagnósticas, especialmente de las radiológicas. Como todos sabemos, el raquitismo es la principal manifestación en el hueso en crecimiento de los niños. Por tanto, de esta enfermedad, en el adulto se manifiesta como osteomalacia y provoca un defecto en la osificación encontral en la placa de crecimiento, fundamentalmente. Esto lo podemos ver en la histología. Esta es una fisis normal, una placa de crecimiento con su borde más o menos liso, sus columnas de condrocitos y su diferenciación adecuada. Y sin embargo, en el raquitismo lo que existe es un ensanchamiento, una fragmentación de esta fisis con esta distorsión del cartílago, y esto lo podemos ver también en la radiología. La fisis normal es una línea finita hipodensa con esta zona de esclerosis que es muy importante en la metáfisis en condiciones normales, que es la zona de calcificación provisional. Este es el primer hallazgo, el primer signo que cuando se pierde es el primer signo de raquitismo, la pérdida de esta línea de calcificación provisional. En fases más avanzadas, como en este otro paciente, pues la metáfisis tiene los signos más clásicos, una fisis ancha, desflecada, irregular, con una morfología en copa por esa expansión transversal. Esto afecta más a los huesos que más crecen a lo largo de la vida.
fundamentalmente las muñecas y las rodillas. El raquitismo en la HLX es similar al raquitismo nutricional por déficit de vitamina D, que gracias a Dios pues lo vemos menos actualmente, pero los hallazgos son menos marcados en la HLX. Se corrige con más lentitud con el tratamiento convencional y persiste cierto grado de alteración en la fisis a pesar del mismo. No solemos ver signos de reabsorción ósea y, como ha comentado el ponente anterior, pues con frecuencia hay hallazgos extrafisarios fuera de la fisis que también condicionan la vida de estos pacientes, como luego veremos. Y por tanto la repercusión clínica es muy superior, porque los efectos deleterios de la enfermedad pues persisten durante toda la vida. Es importante el raquitismo y se ha puesto un poco más en boga pues por esta escala que ya se ha mencionado, por el RSS, el Rickets Severity Score, que es necesaria para la autorización del Burosumab con una puntuación de 2 o más y para valorar la respuesta. Para esto tenemos que obtener radiografías frontales de ambas rodillas y de ambas muñecas y se valora la peor de las rodillas y la peor de las muñecas. Damos una puntuación, que ahora veremos, por separado para cúbito, radio, fémur y tibia. Y esa puntuación oscila entre 0, que es la normalidad, y 10, que es la máxima afectación. El trabajo original de esta escala se publicó en el año 2000 a partir de pacientes con raquitismo nutricional y este es un esquema tomado de este artículo. El 0 es la normalidad, el 2 el grado máximo para la muñeca o el 3 para la rodilla con los signos clásicos. Pero hay unos hallazgos intermedios que vemos un poco. Esta diapositiva es un poco así como apabullante porque tiene mucho texto, pero básicamente es que se modificó esta RSS, se modificó para los estudios de Burosumab, como ahora veremos, y da una puntuación para cúbito y radio en la muñeca, el 0 la normalidad, el 1 es esa placa de crecimiento que se ensancha irregular, pero no deformidad, no está deformada, y el 2 hay ya una deformidad metafisaria cóncava. Se han añadido, esta es la modificación, estos puntos intermedios, el 0,5 y el 1,5 para casos que están entre 2, ¿no? para que sea un poquito más exacto. La puntuación total de la muñeca será la suma del radio más la suma del cúbito. La rodilla se puntúa por separado fémur y tibia, se da entre 0, que es la placa de crecimiento normal, y 3 es el grado máximo, que es una radiotransparencia completa con la epífisis muy separada de la metáfisis. Hay que tener en cuenta que la rodilla no se suele hacer una deformidad cóncava como lo hace la muñeca y además con mucha frecuencia se afecta solo un lado de la fisis, con lo que tenemos que este factor. La puntuación total de la rodilla será el grado del fémur para el grado del fémur con su factor multiplicador y el grado de la tibia con su factor multiplicador. Y en la puntuación total será, decía, en la rodilla es posible que solo se afecte uno de los dos lados y que se afecte, por ejemplo, en este paciente se afecte el lado medial, tanto de la fisis del fémur como de la tibia, pero en este otro paciente que está más afectado se pueden afectar los dos lados de la fisis del fémur, pero solo un lado de la fisis de la tibia. Esto es lo que hace que con mucha frecuencia estos pacientes tengan deformidades angulares de los miembros inferiores. Pues el RSS tiene una serie de ventajas. Es que es objetiva, los artículos dicen que tiene una escasa variabilidad inter e intraobservador, es una prueba fácil de realizar, una radiografía, y que está ampliamente disponible. El inconveniente es que utiliza radiación ionizante, aunque realmente es poca. La técnica debe ser muy cuidadosa, debe hacerse bien la radiografía porque si no es difícil de interpretar. Solo se puede aplicar en pacientes con fisis abiertas, por tanto en niños, y hay que tener una cierta experiencia en radiología pediátrica, en ver hueso de niño, porque si no, pues puede haber falsos positivos o negativos. Es indudable que existe una cierta subjetividad en las radiografías límites y que no tiene en cuenta hallazgos óseos que son muy significativos como son las deformidades. Hasta ahora pues no lo hemos aplicado porque no tenemos mucho raquitismo nutricional, pero bueno, a partir de ahora, como lo tenemos que aplicar en esta enfermedad, pues yo creo que vamos adquiriendo más experiencia.
Podemos valorar el raquitismo con otras pruebas, como puede ser la resonancia, que tiene resultados prometedores y que no utiliza radiación ionizante, pero realmente ni está validada, tenemos poca disponibilidad, por desgracia, en los hospitales y necesitamos la colaboración de los niños pequeños. La densitometría no sirve para el diagnóstico del raquitismo ni para valorar su evolución e incluso puede haber un aumento paradójico en la densidad mineral ósea compensando este hueso más blando. Hay una escala que también se menciona en los artículos y es la impresión radiográfica de cambio global y que consiste en comparar radiografías de estos pacientes a lo largo de los años, ¿no? 1 o 2 años de diferencia, y un 0 se da cuando no hay cambio y si hay curación pues se va dando puntos positivos, +1, +2, +3, y si hay empeoramiento se dan puntos negativos, -1, -2 o -3. Hay otros hallazgos esqueléticos, como se ha mencionado, retraso de crecimiento, las deformidades craneales, las dentarias, muy importantes. Y solo voy a mencionar las deformidades de los miembros inferiores porque es un motivo muy frecuente de consulta en pediatría y en pacientes adultos. Las más frecuentes, el genuvaro y la cochavara. Y los tratamientos médicos la mejoran, pero hasta ahora pues algunos pacientes sí que necesitan todavía de cirugías. Esta se diagnostica con la clínica y con teleradiografía y hay que tener en cuenta que muchas veces realizar la puntuación RSS con teleradiografía puede llevar a error porque técnicamente son un poco diferentes y a veces no se valora muy bien la fisis en la tele. Entonces, si hay que hacer una puntuación RSS, yo creo que es aconsejable hacer una placa específica de rodilla y de muñeca. Y ya para acabar, la última diapositiva, pues ahí existen complicaciones en el tratamiento convencional, como ya se han mencionado, fundamentalmente la hipercalciuria y la nefrocalcinosis, y que nos va a condicionar el manejo de estos pacientes. Entonces es importante para los radiólogos pues, hacer una ecografía renal basal y cada año aproximadamente mientras dure el tratamiento activo, con una serie de una puntuación que podamos dar, que no nos vamos a parar en ello. Y ya para concluir, podemos decir que el raquitismo es la principal manifestación del HLX, pero no es la única, y que el RSS es una escala para la cuantificación del mismo y que es necesaria para la autorización del Brusumab y que la tenemos que conocer los radiólogos pediátricos que atendemos a estos pacientes. Pues muchísimas gracias por la atención y perdón por las dificultades técnicas, no sé qué ha podido pasar. Nada, Manuel, no te preocupes. Creo que es cosa del directo y ya estamos acostumbrados a que algunas veces ocurra. Bueno, primero agradecerte también la excelente presentación, la concreción y sobre todo por haber dado imagen, ¿no?, a esta escala RSS que por lo menos para mí como farmacéutico pues era nueva, ¿no? y que nos viene muy bien a la hora de interpretar realmente esos criterios de financiación, ¿no?, que tiene el Brusumab y que realmente nos ayudan a todos a entender en este contexto multidisciplinar. Bueno, pues en este contexto multidisciplinar voy a dar paso a Miguel Ángel Calleja para que nos hable del papel de la farmacia en esta enfermedad y en el conjunto, ¿no?, de esta participación multidisciplinar. Cuando quieras, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Confirmar contigo que veis mi pantalla? Sí, perfectamente. Pues muchísimas gracias por organizar la reunión, por darle visibilidad a este tipo de enfermedad y también, José Luis, a ti por coordinar el grupo brillantemente y hacer que el papel de la farmacia en este tipo de pacientes sea cada vez más importante. Yo creo que estamos ante una enfermedad con una prevalencia realmente baja, 1 de cada 20.000 en este caso, y con una inefectividad clara del tratamiento previo con vitamina D y con calcio, ¿no?, que nos comentaba el doctor de la Cerda anteriormente que hasta un 40% de pacientes no responde. De hecho, es uno de los criterios previos para usarlo en Valtermed, haber usado durante 12 meses y no haber tenido la respuesta adecuada, ¿no? Pero es que además se trata de una enfermedad donde la falta de adherencia es un problema importante, con lo cual yo creo que el papel de la farmacia puede ser aquí muy complementario y yo creo que bastante positivo y beneficioso para los pacientes. Quería empezar diciendo que nuestro objetivo como farmacéuticos y como servicios de farmacia precisamente es alcanzar los mejores beneficios, los mejores resultados en salud para los pacientes y esto significa los resultados de mayor efectividad en vida real, mayor seguridad y mayor eficiencia.
Y en ese sentido, parte de la actividad que nosotros realizamos con este objetivo es la evaluación, normalmente, la evaluación de medicamentos, donde tenemos variables principales como son la eficacia y seguridad, pero también tenemos variables secundarias, como es el caso de la conveniencia y en este caso de enfermedad crónica, también buscar la eficiencia con nuevas fórmulas. Y esto es lo que ha realizado el Ministerio para el precio y financiación con la incorporación de un Valtermed y con la aprobación de un pago por resultados clínicos. Si el paciente responde bien, se consigue, se paga más, y si el paciente responde menos, peor, se paga menos. Quería confirmar con vosotros también una serie de diferencias. La eficacia y seguridad la medimos en los ensayos clínicos, la efectividad en vida real es lo que medimos y registramos, en este caso en Valtermed, como nos contaba Paco anteriormente, lo que tenemos que registrar es la efectividad en vida real. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de una razón, no se ve bien en la diapo, pero la razón tiene en la parte alta la efectividad y la seguridad y en la parte baja el coste. Por tanto, tratamientos como este, que tienen un coste alto, pero que hace que la efectividad y la seguridad sea muy superior, hace que la eficiencia esté garantizada. Y de este modo, cuanto más nos acercamos a la actividad o a la situación de un ensayo clínico, normalmente el balance beneficio-riesgo suele aumentar, es más positivo. Es decir, que como decía Paco anteriormente, los pacientes de la vida real son a veces un poco diferentes a los pacientes del ensayo, pero realmente cuanto más nos acerquemos a esa situación de ensayo, mayor es el beneficio frente al riesgo. En todo lo relacionado con la selección y evaluación, creo que tenemos la ventaja en este fármaco de que hay un protocolo farmacoclínico ya acordado y ya consensuado con sociedades científicas y con profesionales de alto prestigio por parte del Ministerio, que es lo razonable, lo normal, como estamos acostumbrados en los anteriores fármacos de Valtermed, las CAR-T, la Lofisel o cualquiera de los anteriores para la fibrosis quística, por ejemplo, es que la aplicación es equitativa, es igual y es similar en todos los hospitales y todas las comunidades autónomas. Pero quería destacar que las agencias reguladoras, tanto la EMA como la Agencia Española, evalúan eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos. Y esa es su función para la autorización de fármacos e indicaciones para fármacos. Pero ellos, la agencia reguladora, no entran en aspectos económicos y muchas veces tampoco entran en aspectos comparativos con la práctica clínica habitual, porque con frecuencia nos encontramos fármacos que están comparados frente a placebo o frente al gold estándar de hace unos años. El aspecto económico lo trata el Ministerio de Sanidad, lo veis en la diapositiva, a través de la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia, que define el precio y la financiación. Y en este caso, una financiación sujeta a un resultado de salud y a un registro de datos en Valtermed. Y, por último, el nivel regional y el nivel del hospital son los que tenemos el presupuesto y los que debemos de pagar esas facturas y aplicar. Es decir, la máxima selección de un medicamento u otro se tiene a nivel regional o local y la máxima capacidad para evaluar, podemos decir, sin selección y posicionamiento a veces, son las agencias reguladoras. Y desde la farmacia también podemos colaborar en todo lo relacionado con el que se consiga un balance también de eficiencia y de sostenibilidad en este sentido. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar mayores recursos del hospital para la financiación de esta enfermedad y debemos desde farmacia proponer a nuestras direcciones una modificación de los presupuestos internos del hospital, en mi caso, por ejemplo, con una desinversión de otras unidades que en el momento actual pueden aplicar medidas de eficiencia con una mayor rentabilidad, como puede ser el caso de reumatología o digestivo este año, por el hecho de la incorporación de biosimilares sin ir más lejos. Bien, para todo lo relacionado con la eficiencia hay diferentes formas de abordarlo. Por un lado, formas clásicas de, pelearnos por el precio, de retrasar la incorporación de un fármaco o bien formas innovadoras. Yo creo que el Ministerio en este caso ha propuesto una forma innovadora de un pago por resultados que los pacientes que en la evaluación de estos pacientes los vamos a ir evaluando cada 4 semanas para el ajuste posológico. Sabéis que el fármaco se aplica subcutáneo, se aplica cada 2 semanas, pero según el nivel de fósforo en sangre se va a ir monitorizando la dosis a aplicar, que en principio es de 0,8 miligramos por kilo, pero se puede ir ajustando según las necesidades
del paciente para ajustar ese fósforo. Importantísimo que hay que suspender el calcio y la vitamina D previamente, además es un criterio de Walter-Met, y que la dosis máxima es de 90 miligramos, aunque la dosis es por kilo de peso, pero la dosis máxima es de 90 kilos. Debemos de ajustar a lo más cercano a 10 miligramos porque la presentación es de 10, 20 y 30 miligramos en viales de 1 mililitro. Bien, este tipo de acuerdo al que ha llegado el Ministerio con el laboratorio de pago por resultado hace que pensemos en lo mejor para el sistema sanitario, para el paciente en primer lugar también y para la propia compañía, que pues va a tener, en principio debe tener un acceso más facilitado gracias a este tipo de acuerdos. En los acuerdos de riesgo compartido veis a la izquierda de la diapositiva unos acuerdos de tipo financiero. De estos tenemos muchísima experiencia, tanto a nivel local como regional, incluso nacional. Es, por ejemplo, un capping, a partir de determinada cantidad facturada ya el medicamento es gratis, o un precio-volumen, a partir de determinada cantidad el precio por vial es más económico. Y en este caso que se ha firmado ha sido un pago por resultado, es decir, según el resultado y el control de los pacientes a los 12 meses del fósforo, si están controlados, el pago se realiza íntegramente y si no están controlados se modula según el resultado. En este tipo de acuerdos y de pago por resultados tenemos claro que el precio no es igual al valor. Vamos a pagar por el valor generado por este medicamento en los pacientes y no por el precio. El precio de un medicamento suele ser fijo, por caja. En España es así, no pagamos por indicación, pagamos por caja de medicamentos y además está muy influenciado por aspectos externos, como es, por ejemplo, el precio que pueda tener un medicamento en otros países, usualmente Alemania o Reino Unido, que suelen ser más rápidos a la hora de aportar el precio. Sin embargo, cuando pagamos por valor, esto incorpora la posibilidad de aportar servicios adicionales, la posibilidad de que el precio se module según el resultado en salud y, sobre todo, el dar un trato más personalizado y más individualizado a ese valor que el medicamento ha generado en ese paciente concreto que tenemos delante nuestra. Quería destacar que el pago por resultados se lleva experimentando unos años en España y destacar la experiencia de nuestro moderador, de José Luis, de su centro del Hospital Clínic y Politécnic La Fe, con la incorporación de este tipo de pago por resultados en medicamentos para enfermedades poco frecuentes o raras como la que tenemos hoy, ¿no? Y son enfermedades donde los ensayos suelen ser de un número limitado de pacientes por su baja prevalencia, pero precisamente por la incertidumbre que nos genera, no solo clínica, sino también presupuestaria, están indicados este tipo de acuerdos. También compartir con vosotros que recientemente se presentó la tesis doctoral de un compañero nuestro, de Carlos García Collado, también en relación a los acuerdos de riesgo compartido, como primera tesis doctoral en este ámbito relacionada y con datos concretos de pacientes y de impacto en salud. Y como nos comentaba antes Paco, tenemos como ha sido como el octavo medicamento de Walter-Met. Realmente tras muchos meses sin incorporar ningún medicamento en Walter-Met por la pandemia, se incorporó el Remdesivir y posteriormente se ha incorporado el Burosumab con un protocolo que nos ha mostrado Paco anteriormente y que yo quisiera destacar que quizás vamos aprendiendo, ¿no? Tenemos menos variables que registrar que en otros fármacos, como es el caso de las CAR-T o del Darbastrocel, y un seguimiento muy específico en un momento muy concreto. Hay datos obligatorios y optativos o opcionales, pero los obligatorios son mínimos. Es casi la mitad de datos que estamos registrando en otros medicamentos, lo cual indica, bueno, una enfermedad distinta, por supuesto, pero indica también una sensibilidad por parte del Ministerio a que la falta de integración con la historia clínica, que es lo que yo creo que debería tener Walter-Met, nos lleve tiempo, como se comentaba antes, pero el menor tiempo posible. Muy bien, quería compartir con vosotros y animaros a incorporaros a la actividad del grupo de enfermedades raras y de medicamentos huérfanos de la SEF, que coordina nuestro moderador de hoy, José Luis Poveda, y que lleva realizando su andadura desde los últimos más de 10 años, con unas actividades muy interesantes a nivel formativo y también de registro y de resultados en salud. Es una herramienta para los farmacéuticos de hospital para poder ser útiles o más útiles en este tipo de enfermedades. Y por último, pues como conclusión final, bueno, a mis compañeros clínicos que me acompañan, pues recomendarles que incorporen a un farmacéutico en sus equipos, no solo para facilitar el acceso, sino también para cualquier necesidad del paciente, ya sea
para aumentar la efectividad, la adherencia, la seguridad u otros tratamientos que puedan ser necesarios para los pacientes, y realmente el poder compartir con nosotros también y nosotros con vosotros esos resultados de salud tan deseados por los que se están invirtiendo esta cantidad del presupuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, y también un poco por haber hecho este resumen final. No tenemos mucho tiempo, yo creo que escasamente, bueno, dos minutos. No han entrado muchas preguntas, pero sí muchas felicitaciones, así que quiero dar las gracias a todos los ponentes por las felicitaciones. Yo voy a intentar resumir un conjunto de cuestiones que se han planteado, ¿no? Porque no nos da tiempo a comentar todas. Y un poco para el doctor Francisco de la Cerda. Bueno, una observación solo sobre Valtermed y sobre, efectivamente, sería bueno que el Ministerio compartiera los resultados con todos, ¿no? Porque Purusumab pues realmente no tiene el recorrido que tienen otros, pero otros que ya llevan mucho tiempo todavía no hemos conseguido saber cuál es el nivel de efectividad en cada uno de los centros, y por tanto no hemos podido comparar si la práctica que estamos haciendo cada uno de nosotros es mejor o peor. Y yo creo que ese ejercicio de benchmarking que estaba propuesto por Valtermed y por el Ministerio, creo que es importante que ese retorno de la información que permite la comparación entre centros se haga, ¿no? Porque creo que hay un esfuerzo importante por parte de los clínicos. Y al hilo al esfuerzo, Paco, Francisco, un poco en el manejo, ¿no? de Valtermed, ¿no? Con el protocolo farmacoclínico. Bueno, nos ha señalado muchas de las luces, ¿no? También, o sea, ¿cuáles son los elementos que a ti en su cumplimentación te están generando, si está generándote alguna duda, ¿no? O claros oscuros que puedes encontrar en la interpretación? Realmente ninguno, José Luis. Creo que los parámetros se adecuan muy bien a la realidad clínica, a lo que se ha medido en los ensayos, y los datos complementarios creo que son una información realmente útil para conocer el futuro y la evolución y qué podemos esperar de estos pacientes. Hombre, si acaso es verdad que tenemos el problema, no es tanto laborioso como la falta de tiempo en nuestro día a día. Entonces, a lo mejor, sacar eso, pues, inicialmente por unos 40 minutos para rellenarlo como crítica, pero bueno, es verdad que coincido con lo que decía Miguel Ángel, que no he visto ningún dato que yo diga, bueno, y esto porque me lo piden, sino todo lo contrario, han sido datos muy... Desconozco cómo han sido los protocolos anteriores, pero yo considero que se ajusta bien a la realidad clínica y a la realidad de lo que está publicado en ensayos. O sea, que yo en ese aspecto lo veo correcto. Y no modifica tu práctica asistencial, como ocurre en otros protocolos, ¿no? Que hay que modificar el ritmo de asistencia o de visitas, ¿no? Que yo creo que también es un punto que durante mucho tiempo hemos reivindicado, ¿no? Que se acoplara de alguna forma a lo que es la realidad de los hospitales en un contexto, ¿no? En vuestro caso eso se acopla a vuestra práctica asistencial. Sí, se acopla. Quitando la salvedad eso, ¿no? Que hay que organizarse un día pues, para tener esos 45 minutos para rellenar Valtermed, que a lo mejor no entra dentro de la agenda del día a día, que vamos siempre hasta arriba. Pero bueno, es una cosa menor que yo creo que... Yo creo que, y ha salido señalado, ¿no? Purusumab ha modificado realmente no solo este registro en el tema de las escalas, ¿no? Si nosotros tenemos tampoco mucha experiencia, tenemos 4 pacientes, ¿no? Pero aparte de lo que se refleja en Valtermed, ¿no? Pues uno está especialmente satisfecho cuando le preguntas a los pacientes, y aparece en la propia historia, ¿no? Donde los pacientes, en este caso niños, refieren que están más contentos sin dolor abdominal, ¿no? Bueno, pues sí que decir, aparte de las escalas, ¿no? Que siempre son objetivas, ¿no? También hay un componente subjetivo importante, ¿no? De incorporación de la percepción del paciente, que yo creo que también nos ayuda a todos a interpretar el valor del medicamento, ¿no? Bueno, Manuel, para vosotros los radiólogos, supongo que esta escala RSS es fácil de manejar, pero a veces las interpretaciones de las escalas, ¿no? Sobre todo cuando tienes que decidir la continuación o no, pueden ser complejas. O sea, hay componentes, ¿no? de subjetividad en la medición que nos podría inducir, ¿no? Dependiendo del centro, a que los resultados fueran diferentes, o es una práctica de manejo por unidades como la vuestra y en otros centros
que nos lleve a una armonización de la objetivación de la respuesta, ¿no? Claro, yo creo que esta escala precisamente es lo que tiene esa gran ventaja, que permite que hablemos todos el mismo lenguaje y más o menos sabemos una puntuación de 2, más o menos la carga de enfermedad que pueda tener este paciente. Pero es verdad que hay un cierto componente cuando uno se pone a aplicarlo en la práctica y se pone delante de la radiografía, pues que a veces medio punto arriba, medio punto abajo, pues quizás a lo mejor tenemos que hacer un poco más el ojo, estar más acostumbrados y esto que no la manejábamos y que no la utilizamos y ahora hemos empezado a manejarla, pues tendremos que aprender a ello. Pero bueno, yo creo que tiene esa gran ventaja de que podamos armonizar más o menos toda la gravedad del raquitismo, entre comillas, pues podamos cuantificarlo con esta escala. ¿Sí? Pero bueno, tiene sus... No es fácil, ¿no? O sea, luego cuando te pones delante de cada radiografía tiene su subjetividad, su cierto grado de subjetividad. Bueno, tendremos la curva de aprendizaje, ¿no? Tendréis la curva de aprendizaje que siempre es necesaria. Y ya por último, bueno, el otro día haciendo un repaso ponía líneas estratégicas del Ministerio para hacer frente a la innovación. Y yo digo, yo no quiero hacer frente a la innovación, realmente yo lo que quiero es facilitar la entrada de la innovación, ¿no? Y yo creo que Miguel Ángel también, y muchas de las medidas que está haciendo el Ministerio precisamente son facilitadoras de la entrada, ¿no? Pero que creo que el lenguaje también es importante, ¿no? No estamos los farmacéuticos ni el sistema para hacer frente a la incorporación de la innovación, sino para buscar soluciones, ¿no? Y al hilo de esto me acuerdo de algunas reflexiones tuyas también como presidente, ¿no? De que los farmacéuticos tenemos que ser facilitadores de la entrada de la innovación, ¿no? Yo en este sentido reivindico la necesidad de quitarnos esa etiqueta del doctor no. No puede entrar esto, no está financiado, no podemos conseguirlo. O sea, tenemos que conseguir cambiar ese chip del doctor no, que muchos clínicos todavía nos ven como agentes que ayudamos realmente, y creo que es así en la práctica, a la entrada y al tratamiento de los pacientes. No sé tu opinión, Miguel Ángel. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la farmacia debe ser una facilitadora en todos los sentidos, y fármacos como este yo creo que tenemos que poner la alfombra roja para utilizarlos porque los pacientes lo están necesitando y estamos generando inefectividad pero también inseguridad, como comentaba Paco anteriormente. Entonces, evidentemente el Ministerio ha ajustado unos criterios para la financiación, vamos a cumplirlos, pero yo creo que a partir de ahí es todo facilidades y, bueno, y comenzar cuanto antes también a que los pacientes se beneficien, por supuesto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a despedir. Yo, como sé que hay muchos compañeros que nos escuchan, pero también sé que hay algunos compañeros que están en el Ministerio que también nos escuchan, pues voy a reivindicar la necesidad de que hagan ese feedback también de recuperación de la información y que compartan esa información con todos los clínicos, porque es el único modelo o el único modelo posible que entiendo yo de aprendizaje, ¿no? No nos comparamos simplemente para saber quién es mejor o quién es peor, sino para aprender, y eso es tremendamente necesario en medicina y en cualquier organización. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los compañeros que han estado con nosotros y nos vemos en el próximo webinar que sea posible. Venga, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego, gracias.